Bien, ya estamos grabando. Déjenme abrir el chat por las dudas. Estamos. Bueno, entonces como les comentaba, lo que vamos a hacer en esta parte de la materia es hacer una web API. ¿Sí? De hecho, pueden verlo en el mismo repositorio que tengan de la inmobiliaria, el que está online, el que usan para de referencia. Está creado, hay una carpeta que se llama API, y adentro tiene otros controladores, ya la solución esa de la inmobiliaria, y pueden ver también cómo trabaja la parte de Web API. Bueno, ¿qué es una Web API, no? Lo que vamos a hacer. Bueno, en principio, una API permite comunicarse a dos sistemas. Esto lo van a ver en general. Digo, por eso me decía, esto es una API, una API. Bueno, sí, APIs permiten, es una forma de hacer una comunicación, ¿no? Entre dos sistemas. Entonces, acá justamente va a ser el caso en el que ustedes hagan la aplicación móvil, ese es un sistema, y la web API, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Es el otro sistema, y los dos van a interactuar, ¿sí? Bueno, justamente van a interactuar a través de esa API. En el caso particular nosotros vamos a hacer web APIs. Dice, los puntos finales de comunicación, Bueno, ahí seguimos, ¿no? Sí, me parece que está como que va y viene. No sé si ya me parece un problema de la máquina, o recién se cortó feo la internet, pero ahora se volvió. Bueno, ahí está, ¿no? No se está compartiendo ahora. Ahí va. Si se corta de nuevo, vamos a volver a cambiar de red, por las dudas. Los puntos finales de cada lado de la comunicación son considerados endpoints. De hecho, ustedes tienen ahí cuando arman la API del sistema, una parte que menciona los endpoints en los servicios, ¿sí? Si se fijan en la parte del ruteo, dice endpoints, y justamente son esos puntos finales, ¿no? Por eso, endpoint, punto final de comunicación. Bueno, en la parte web, ¿sí? Así como tenemos esta web API, también van a buscar que otras formas de comunicarse de los sistemas eran los web service, ¿sí? Y web service quedó así, como, inclusive en español, si bien la traducción es como servicio web. Servicio web es como muy amplio, pero se le llamaba a la comunicación que tenían antiguamente, sigue habiendo sistemas que se comunican así, este, que es un protocolo que se hizo para comunicaciones más complejas, pasando objetos y cuestiones justamente entre los sistemas, ¿sí? Pero ahora ha resurgido el tema de la API web, ¿sí? Con cuestiones que existían prácticamente el día uno de la Internet. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que veíamos, de cómo había arrancado? Este, con las propias herramientas. No hay cuestiones nuevas tecnológicas en lo que se refiere a protocolos y ese tipo de cosas, sino que varias de esas cosas ya existían y han resurgido de nuevo, ¿sí? Medio como que se han puesto de moda, y entonces se han vuelto a utilizar las web API. Pero pueden encontrar por ahí que hay servicios web o sea, hay servicios justamente en la web que se comunican a partir de web services. ¿Tá? Por ejemplo, la FIP, que ofrece facturas electrónicas en sistemas, tiene un servicio de web service para hacer facturación electrónica desde un sistema. Bueno, y REST API es un concepto también que son una serie de restricciones que muchos van a decir, yo tengo una REST API, pero quizás no cumplan con todas las restricciones. Pero también, medio que se ha hecho muy, muy global el término de REST API, y cualquiera que esté implementando una API web con ciertas de esas características ya le llama REST API. Vamos a revisar esos conceptos y vamos a ver después cómo se hacen en la práctica. Bien, este esquema, más o menos para simplificarlo en un diagrama, este es un dibujo que más o menos cuenta cómo va a trabajar
la web API, ¿no? Usted tiene una base de datos, que eso ya lo teníamos con la aplicación, tienen la lógica de negocios, que también más o menos la tienen, y está la API, ¿no? Todo eso de ahí es la web API, y se va a comunicar con diferentes sistemas. Justamente, fíjense que, es más, podrían hacer una web, ¿sí? Hecha en otro lenguaje, la parte del cliente, y comunicarse con la misma web API. Entonces, estaríamos cubriendo la parte de abajo donde están los navegadores, o sea, hacer una página web que consuma la web API. Nosotros, en el bimestre pasado, no hicimos trabajo de web API, hicimos una aplicación más del sistema tradicional de cliente y servidor, todo servido por el mismo servidor, ¿no? El mismo servidor servía las vistas con los datos, etcétera, ¿no? Ahora estamos haciendo la web API y cualquier sistema se va a comunicar a través de esa web API. En particular, por ejemplo, ustedes van a hacer una aplicación en Android que la consuma, pero podrían tener otros clientes, ¿no? La aplicación móvil es un cliente. Bien, este concepto de REST API que decimos que no todas las web API lo cumplen, pero se hacen llamar REST API por tener algunas cuestiones. Estas son esas restricciones. Digo, ¿qué es lo de REST? Es transferencia del estado representacional en inglés, ¿sí? Representational State Transference, eso es REST en traducido. ¿Y qué quiere decir todo eso? Primero es protocolo cliente-servidor sin estado. Bueno, eso ya desde el vamos es así. ¿Qué es sin estado, no? Esto es que yo hago dos operaciones una tras de otra y el servidor las atiende como si fueran dos cualquiera. No es que es la segunda. O sea, no identifica que las hizo el mismo cliente, ¿no? Por eso después se resuelve eso con cookies, con token, como vamos a ver después, como para guardar un estado, ¿sí? Pero en principio es sin estado. O sea que hasta ahí va. De conjunto de operaciones bien definidas, ¿sí? Eso también lo vamos a ver. Por los mismos endpoints vamos a tener de diferentes métodos. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto nada más que el get y el post? Bueno, ahora vamos a ver otros. Vamos a utilizar otros métodos web, ¿sí? Como por ejemplo el put, ¿sí? Para actualizar datos, el delete para borrar, ¿sí? Hay un método web que se llama delete. Entonces también con eso yo puedo indicar que la operación que quiero hacer es una eliminación. Dice, sintaxis universal para identificar recursos. También vamos a ver que todos los recursos, cuando yo quiero obtener un objeto, cuestiones parecidas, todos tienen la misma URL, ¿sí? Va a ser parecido a lo que estábamos viendo antes, como controlador y acción, una cosa así, y el /ID, ¿se acuerdan? La ruta que establecía un acceso a una acción del controlador. Bueno, acá también de esa forma vamos a identificar recursos y en realidad, aunque los identifiquemos con la misma URL, lo que van a variar son los métodos, estos web que estamos diciendo, entonces van a ser diferentes operaciones. Y el uso de la hipermedia, bueno, que eso también lo estamos haciendo. Bueno, a su vez, otra de las restricciones, esto que también decíamos, interfaz uniforme, ¿sí? Todo es acceso por URI, esto que estamos diciendo de la ruta va a tener una determinada forma para identificar a los recursos, ¿sí? Hay una clara separación entre cliente y servidor también, son ambos débilmente acoplados. Fíjense qué tan clara está la separación que ustedes van a hacer una aplicación en Android que va a consumir una API web hecha en .NET. O sea, no interesa qué tecnologías tengan cada uno de los puntos finales, ¿no? Podría ser al revés, podría ser una aplicación hecha bueno, en Windows ya casi, ¿no? Bueno, una aplicación Windows universal, ¿no? De esas que se instalan en la Store de Windows, y que se comunique con un servidor hecho en Java. Bueno, ahí se ve claramente que no hay acople, ¿no? ¿Por qué? Digo, que no hay una dependencia. O sea, si mañana ustedes deciden este servidor cambiarlo de tecnología, pues no sé, dicen, bueno, el .NET no va más, quiero hacerlo en PHP, lo pueden cambiar tranquilamente, y si respetan todo lo anterior, los clientes ni se van a enterar, porque trabajan por recursos, ¿sí?
y le devuelven datos y con eso trabaja el cliente, ¿sí? No le importa cómo lo resuelve el servidor. Eso es muy importante. Bueno, sin estado, lo que veníamos diciendo, sin necesidad de sesiones. Son cacheables. ¿Qué quiere decir la caché, no? Es este acceso rápido. Entonces, los recursos deberían ser cacheables, o sea que se puede hacer una caché de ciertas búsquedas, de ciertos recursos. Cuestión de que cuando yo voy a pedir un recurso, si está en la caché, lo devuelve de la caché y no vuelve a peticionar y hacer todo como si fuera una petición del mismo recurso. Con las búsquedas que involucre, etcétera. Entonces, eso también debería ser. Y otra restricción de esto que también la vamos a cumplir es el sistema de capas, si se mejora el rendimiento y la escalabilidad. Bueno, trabajando en MVC ya estamos como trabajando en capas, ¿no? En particular ahora es como un MC, ¿no? La vista la vamos a perder en el lado del servidor y solamente vamos a trabajar con los controladores y los modelos. Después ustedes podrían poner más capas para separar la lógica de negocios, por si se reutiliza. Pero en principio ya esta forma de dividir lo que la lógica de negocio está en un lugar y, por ejemplo, el acceso a base de datos es en otro, ya eso justamente mejora sobre todo la escalabilidad, ¿no? Y el mantenimiento. Entonces son todas restricciones que se deben cumplir para que sea una REST API. Pero de nuevo, ustedes van a ver que muchos dicen, sí, nosotros ofrecemos REST API para consumir nuestra API. Y cuando quieren ver, quizás alguna de las cosas no está 100% cumplida, pero bueno, se usa el término igual. Bueno, como les decía, la forma de conectar con estos recursos va a ser, además de la URI, el método o verbo HTTP, ¿sí? O métodos web. ¿Tá? Que ustedes habían visto dos hasta ahora, principalmente usados, ¿no? Sobre todo, ¿no? en Web 2, cuando hicieron formularios, o en Web 1, habían hecho, cuando hacen los formularios, ¿se acuerdan? Le ponían, quiero que sea por GET, quiero que sea por POST. Y también estuvimos trabajando el bimestre pasado, ¿se acuerdan las acciones que se llamaban igual, pero una atendía al GET y otra atendía al POST? Que lo habíamos puesto con una anotación. Es decir, este es el mismo método, pero cuando venga por POST, atendelo por acá. Bueno, ahora además, vamos a agregar otros verbos y acá un poco la explicación de cuándo usar cada uno. El get, ¿sí? Equivale a la R del CRUD, ¿sí? CRUD es el ABM en inglés, que en inglés le agregan justamente la búsqueda que el ABM no tiene, que significa retrieve, ¿sí? O sea, devolver datos. Entonces, cada vez que ustedes tengan que hacer una devolución de datos, deberían usar el get. ¿Pueden usar otro método? Sí, por supuesto, pueden usarlo, pero después se presta a confusión eso. Entonces, las búsquedas, buscar, no sé, dame todos los inmuebles de un propietario, dame este propietario, etcétera, todo lo que sea pedir datos, debería estar hecho con un método get. Cuando yo voy a hacer un alta o un create en el CRUD, lo tengo que hacer con post. Post es para crear. Y cuando voy a hacer modificaciones, ¿sí? O updates en el CRUD, tengo que utilizar put y patch, ¿sí? Put lo que hace es intercambiar un elemento por otro, que es más o menos lo que ustedes vienen haciendo. Casi nadie hace patch en realidad. Patch es justamente como si fuera parchear una parte, es cambiar una propiedad de una entidad. Ustedes, como han hecho, o como hemos venido haciendo siempre las modificaciones, no preguntan qué campo se modificó, modifican todos los campos. Está claro eso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es decir, vos podés modificar y agarro la posición donde está ese ID y le piso todos los valores con los valores nuevos, no importa cuál cambió. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, está claro eso entonces. Entonces, esa operación, decir, mira, a donde estaba este elemento, pon este otro prácticamente, se llama put. Porque podemos decir, ¿por qué hay dos para actualizar? Bueno, el put hace como un intercambio de un objeto por otro. En cambio, patch se utiliza para cuando ustedes quieren actualizar una parte de ese objeto.
Entonces justamente es como que lo están reparando. ¿Está bien? De nuevo, eso es como en el fino. Si después ustedes tienen una parte que modifica un solo dato y quieren usar put igual, lo pueden hacer. No va a explotar el sistema. ¿Está bien? Uno estaría salteándose la teoría de esto, ¿no? Dice, lo que tendrías que hacer es tal método. Pero bueno, es como todo lo demás. Estas son como las restricciones teóricas. Después uno hace lo que quiera en el sistema. Bien, y por último, el delete o delete, que sería justamente el delete del CRUD o la baja de la VM. Esos son los métodos que más vamos a utilizar, pero después hay otros, está head, connect, options, trace, bueno, etcétera. Algunos los utiliza automáticamente el navegador para cuestiones relacionadas con qué opciones tiene justamente el servicio web al que se está conectando, etcétera. Pero justamente no tienen ninguna implementación en lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, cuando ustedes hagan una llamada a un endpoint, digo, esto va a ser, es una petición, y justamente a una petición le corresponde una respuesta. Entonces, además de objetos o cuestiones así que se van a devolver, las respuestas tienen códigos de estado. No sé si ustedes lo han estado viendo. ¿Se acuerdan que hicimos algunas pruebas cuando hacíamos la parte de JSON en la aplicación web y yo les mostré el network? Pero si no, fíjense, abran el network del navegador, la pestaña de network en la consola de desarrollo, y van a ver el listado de peticiones y van a ver que las respuestas también incluyen un código. Hay 5 categorías de código, ¿sí? Los primeros son los 100 y algo, son todas respuestas informativas, casi que no las van a ver, esas ahí en la pestaña. Lo que más van a ver son de este estilo, los 200, son respuestas satisfactorias, e internamente hay otros códigos del 200 para algunas descripciones. Los que más vamos a ver acá son, bueno, 200 a secas, que es ok, o sea que anduvo, lo que pediste se hizo, se te devolvió, se hizo una VM, o sea, lo que corresponda. 200 quiere decir que todo bien. ¿Sí? 201 justamente es una modificación del 200 que además dice, bueno, se creó. ¿Sí? O sea, mandaste a crear un elemento y el servidor respondió con estado 201. O sea que, atento a que era un alta, te dice sí, fue creado. Entonces el 201 en la respuesta además tiene otros encabezados. Por ejemplo, la URI, o sea, la URL para acceder al recurso, se las devuelve ahí para decir, bueno, esta es la URI que necesitas si querés volver a acceder al recurso que acabas de crear, por ejemplo. Ahora, estos códigos y las demás respuestas los tienen que implementar ustedes justamente del lado del servidor, para que el cliente tenga esas alternativas. ¿Va a haber sistemas donde uno crea cosas y le devuelve solamente 200? Sí, está bien, justamente de nuevo, no explota, no está mal el sistema porque en un alta devuelva al 200. Podría haber sido más explícito diciendo 201 y haber dado más información, pero bueno, por lo menos dijo que estuvo todo ok, ¿no? La respuesta del 200. Después están los códigos 300, que son de redireccionamiento, y esos los pueden ver. ¿Se acuerdan cuando hacían redirect to action? ¿Ah? Eso lo pueden ver. Es medio complicado que lo vean ya en el navegador, pero si ustedes van a la consola de desarrollo y habilitan que quede el historial de las peticiones, pues si no, cuando la página hace un redireccionamiento, es como que vuelve a recargar. Entonces, por defecto se borra el historial y vuelve a mostrar el historial de la nueva página. Pero se le puede pedir al navegador que guarde ese historial, entonces pueden ver todas las interacciones que hubo. Y en el redirect van a ver que por ejemplo, ¿se acuerdan que ustedes crearon un elemento y si estaba todo ok, devolvía redirect? Entonces, la petición del create se va a contestar con un código 300, que es que lo redirige al index.
Ese código también lo pueden ver y funcionan los redireccionamientos. Acá casi no van a tener, porque no van a redireccionar, salvo cuando un recurso no esté más en un lugar y sí en otro. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que había un redireccionamiento permanente? Bueno, podría pasar, pero es raro. Y después los códigos más comunes, estos que son de errores ya, los 400 y los 500. Los 400 son errores en el cliente. Quiere decir, estos son, este, mm, puede haber algún error de programación, pero seguramente quiere decir que el cliente se equivocó al mandar los datos. Por ejemplo, bad request, 400 a secas, ¿no? Sería como el contrario del 200. Si, por ejemplo, mandaste mal los datos, faltaba un dato, bueno, nada, alguna cuestión de validación no se podía borrar ese elemento, o sea, lo que sea, entonces ustedes que devuelven 400. 400 es el más genérico. Después ahí tienen un montón, pueden buscarlo esto en Wikipedia, códigos de estado de respuesta, y tienen toda la lista, son un montón. Estos son solo algunos. Pero sí las categorías, categoría de 100, 200, 300, 400 y 500. Después en lo que cambia son internamente los códigos, que se van creando conforme haya alguna necesidad específica para dar más precisión. Entonces pasa eso. Si ustedes quieren dar más precisión sobre algún error, usan otro código. Por ejemplo, 401, ¿se acuerdan? Sin autorización, que a algunos les había salido. Sin autorización quiere decir que no estaría logueado el usuario. ¿Está bien? No puede acceder porque no está autorizado. 403 dice prohibido, o sea, la persona sí está logueada, pero no tiene acceso a ese recurso. ¿Se acuerdan del restringido? Bien. 404, el típico 404 de no encontrado. Si bien esto lo habrán visto en páginas web, por ejemplo, cuando quieren acceder a una página que no existe, también lo pueden utilizar acá. Por ejemplo, no sé, quiero el propietario con ID 38 y no existe, pueden devolver un código 404. ¿Sí? No encontrado. Bien, y 410 ya no disponible. Fíjense que ahí también hay una discusión y muestran cómo surge ese código, pues es más específico que no encontrado. Dice, ya no está acá. Entonces es como que semánticamente son dos códigos distintos, ¿no? Es como muy fina la línea, pero si uno quiere que sea lo más completa que es posible, bueno, va a buscar con más precisión el código de respuesta. Esto es muy importante. Si la API que ustedes están construyendo la van a consumir ustedes nada más, casi que uno podría decir, bueno, no importa, total queda acá. Pero si la van a usar terceros, ahí es muy importante que tengan en cuenta estos códigos, porque justamente tiene mucha más información el que las está consumiendo, que su única herramienta es esta, o sea, ver los códigos de respuesta, por ejemplo, y los errores. No va a tener acceso al código, ¿no? Bien, y los errores 500, eso ya sí o sí es un error del servidor. ¿Tá? Lo más probable, por ejemplo, es que saltó alguna excepción, algún código no manejado. Bueno, obviamente el más genérico, el 500, error interno. Y pasó algo, ¿está bien? Pero ya ahí sí explotó el servidor en el sentido de que seguramente cometió un error de programación. 501 dice no implementado. Por ejemplo, fíjense que ustedes podrían tener un endpoint, pero como que lo tienen justamente, o sea, tienen puesto el endpoint, pero adentro no hace nada. Entonces, para que compile o alguna cuestión, lo dejan con que devuelva el código 501. Entonces va a decir, mira, no es que está mal, no hay que un error, pero todavía no está, ¿no? Es como, por ejemplo, eso que ponían, ¿se acuerdan? El gráfico de en construcción en los sitios, bueno, es más o menos el equivalente, ¿sí? No está implementado.
Todavía no se puede hacer. Bueno, y 503 no disponible. Esto es medio raro que lo devuelva internamente. Es más probable que lo devuelva al servidor atendiéndolo por su cuenta, que es, por ejemplo, que no tenga recursos para manejar las peticiones, ¿no? Pero bueno, si pasa eso, hay errores, hay cuestiones más graves que ver, como por ejemplo, a ver si no me están, si no tengo algún tipo de sabotaje en el servidor, si no necesito ampliar la capacidad del servidor en velocidad, en memoria RAM, lo que sea. O si tengo algún proceso que me está drenando todos los recursos, está mal implementado. Quizás no tenga errores, pero no es una buena implementación. Entonces esté consumiendo todos los recursos y no pueda atender a otras peticiones. Entonces puede pasar eso. Bien, vamos a ir viendo algunos. De nuevo, hay un montón. Cuando uno quiere hacer el fino, puede ser tan fino como quiera. Pero los vamos a ir viendo después a medida que vayamos viendo el código. Bueno, y lo otro que hay que tener muy presente cuando hacemos web APIs, justamente es el tema del CORS. ¿Sí? Ustedes lo van a encontrar como CORS, ¿sí? Ahí está abajo la captura, en la consola el error. También les puede dar, después vamos a ver de consumir la web API con el Postman. Les puede dar ahí también el error. ¿Qué es esto? Cross Origin Resource Sharing. Digo, en principio, la política, sobre todo en los navegadores, en las herramientas de desarrollo es poco probable que les pase, pero en los navegadores les tienen como política intercambiar recursos del mismo origen, no de origen cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Que el que hace la petición, sea el cliente y el servidor, estén del mismo lado. Por ejemplo, lo que estábamos haciendo antes con la aplicación web. El cliente y el servidor los sirve el mismo. Entonces, todas las peticiones son del mismo origen. Ahora ustedes van a tener al revés, van a tener intercambio de recursos de origen cruzado, porque van a tener la aplicación móvil por un lado y el servidor por el otro. Entonces las peticiones no van a venir del mismo servidor, van a venir como de un externo. Entonces por defecto eso se bloquea. Entonces lo que uno tiene que hacer es habilitarlo, ¿no? Entonces lo que decimos, por defecto hay una política del mismo origen, ¿sí? El cliente y el servidor tienen que estar como en el mismo dominio. Y eso no va a ocurrir cuando hagan la aplicación móvil. Sirve para prevenir fraudes. Igual esto no es un tema solo de seguridad, ¿sí? Sino más que un tema de confianza de los navegadores, porque de nuevo yo podría hacer una herramienta que se saltee esto y hacer peticiones, ¿no? Pero por defecto las herramientas confiables lo implementan el CORS, y entonces si hay peticiones cruzadas, en principio las restringen, salvo que estén autorizadas, y entonces eso justamente lo notifica el servidor si está permitido hacer intercambio de recursos de origen cruzado. ¿Cómo saber si se originan del mismo lugar? Bueno, la coincidencia se puede basar en protocolo, dominio y puerto. Yo puedo hacer ese tipo de match, ¿no? de coincidencia, y decirle, bueno, tiene que coincidir en este protocolo, en este dominio, en este puerto. Puedo dejar algunos con comodines, por ejemplo, poner asterisco o permitir todo de ciertas cosas, o directamente puedo decirle, mira, permito cualquier cosa que entre cualquier petición. Eso también lo vamos a ver cómo implementarlo en .NET. Gráficamente es más o menos esto que vemos acá. Cuando hace el primer get, dice, ven, allá las primeras líneas, dice get main page, ¿no? Entonces devuelve la página, ¿sí? Del dominio A, y después dice, necesito una imagen, entonces va, bueno, necesito un CSS, pues, supónganse, también se lo pide el dominio A, y entonces de ahí ve que necesita una imagen, entonces le pide la imagen
al dominio A, o sea, todo viene bien, ven, al principio es todo del mismo origen, eso siempre está permitido, como dice ahí, y fíjense después, ¿no? Dice, bueno, ahora tengo que cargar esta foto que hace referencia al dominio B. Bueno, entonces esa ya no es del mismo dominio, ¿sí? El documento era del dominio A y está haciendo peticiones al dominio B. Entonces, esa petición y la otra, supónganse que ahí se está pidiendo una fuente, que son al dominio B, desde una página que estaba en el dominio A, entonces esas son cross origin. ¿Ah? Está haciendo uso del CORS. Entonces, si en el otro servidor no habilita a que tenga CORS, no se las va a servir, ¿sí? Ni la foto ni la fuente. Y entonces con eso restringe ciertos ataques, pero de nuevo, no es tanto una herramienta de seguridad, ¿sí? Sino más de confianza. Bueno, ¿sí? Hasta ahí, tranqui hoy, una introducción de lo que es el tema de Web API, de lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, en la materia. ¿Sí? El jueves vamos a empezar a ver también la parte de Entity Framework, ¿sí? Y un poco de código para ir viendo cómo esto que fuimos charlando, llevarlo a la práctica. ¿Sí? Van a ver que en principio es muy parecido, de hecho lo pueden ver ahora, de nuevo, insisto, vayan y revisen el repositorio, que están hay una carpeta que se llama API, y adentro están los controladores, y esos controladores atienden directamente las peticiones vía API. ¿Sí? Muchas de las cosas que estén ahí las van a reconocer, y otras no, que las vamos a ir viendo. Bien, vamos a detener el video, si no se hace más largo.